Queridos papás y mamás, estoy segura que el vídeo de hoy os sorprenderá muchísimo. ¿Crees que tu hijo no es inteligente? Pues no sabes lo equivocada que estás. Os explicaré por qué todos los niños, sin excepción, son muy inteligentes. Es decir, todos los niños tienen el potencial suficiente para conseguir todo lo que quieran en la vida. El fracaso escolar, en realidad, no es culpa del niño, sino de su entorno. Ahora os lo explico de forma muy sencilla y os contaré un experimento que han hecho en Estados Unidos para demostrarlo. Veréis, papás y mamás, los que se llaman niños superdotados, es decir, los que genéticamente nacen con una capacidad muy superior al resto, apenas son como 2 docenas en todo el mundo. Sin embargo, los genios, como Thomas Edison, Albert Einstein, los sabios, las mentes brillantes que hacen descubrimientos capaces de transformar el mundo, han sido niños con una capacidad normal, pero que han desarrollado su inteligencia de forma adecuada. Os explicaré por qué. Veréis, el cociente intelectual con el que nace un niño es un dato realmente insignificante. Lo importante es qué se hace con él, qué se hace con esta capacidad, con este potencial. Aunque sabemos que el cociente intelectual de un niño apenas va a cambiar durante su vida, la inteligencia sí puede aumentar tanto como queramos. Verás, ¿verdad, papás y mamás? Parece increíble. Pues sí, está sobradamente demostrado. ¿Y cómo podemos hacer para aumentar la inteligencia de nuestro hijo? Aprendiendo cosas nuevas, estimulándole para que aprenda cada día cosas nuevas. Así de sencillo. Porque cada vez que aprende algo nuevo, el cerebro crea nuevas conexiones entre las neuronas y cada vez que pasa esto, el niño se va haciendo más y más inteligente. El problema surge cuando nuestro cerebro está ocioso, es decir, sin aprender nada año tras año. Entonces es cuando se mueren las neuronas. La inactividad del cerebro es el peor enemigo de la inteligencia. Las neuronas no se mueren cuando nos hacemos mayores, sino cuando no las utilizamos. Hemos estado muy equivocados pensando siempre que el niño, cuanto más inteligente sea, más aprenderá. No, es justamente lo contrario, papás y mamás. El niño, cuanto más aprende, más inteligente será. El niño necesita que le estimulemos para aprender cosas nuevas. Os voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que cuando nacemos tenemos la capacidad de hablar, ¿verdad? Pero si no estimulamos a ese niño para que hable, enseñándole, animándole cuando habla alguna palabrita bien, ese niño no hablaría nunca. Ahora os voy a contar un experimento que han hecho en un colegio de Estados Unidos. Reunieron a 3 profesores y les dijeron que harían un experimento con los 3 mejores profesores y los, creo que 60 mejores alumnos de ese colegio. Les dijeron que querían averiguar a qué nivel podrían llegar los alumnos más inteligentes con los profesores más cualificados. Estos profesores se fueron cada uno a su clase con sus alumnos y durante ese año obtuvieron resultados 2 o incluso 3 veces superior a los demás niños de su mismo nivel. Cuando terminó el experimento, reunieron de nuevo a los profesores para felicitarles por los resultados que habían conseguido. Y los profesores, les contestaron, claro, es fácil si nos dais a los mejores alumnos del colegio, a los alumnos más inteligentes. Y los que dirigían este experimento les dijeron, no, estáis equivocados. Estos alumnos han sido elegidos al azar, sin saber nada de su nivel intelectual. Entonces los profesores dijeron, vale, entonces será porque somos nosotros los 3 mejores profesores del colegio. A lo cual ellos les contestaron, pues tampoco es así. Hemos sacado vuestros nombres de un sombrero. Podría haber salido cualquiera. ¿Sabéis qué significa esto, mis queridos papás y mamás? Que todos, absolutamente todos, con un buen estímulo, podemos conseguir cualquier cosa. Es decir, a estos profesores y a estos alumnos se les ha estimulado desde el primer momento, diciéndoles que eran los mejores, aunque en realidad no lo eran en absoluto, pero han conseguido unos resultados excelentes porque les han hecho creer que sí eran los mejores. Esto significa que todos tenemos la inteligencia, el potencial suficiente para conseguir cualquier cosa en la vida.
Lo único que debemos hacer es saber sacar ese potencial en nuestros hijos con estímulos como confianza, confiar en ellos, creer en su potencial y decirles cada día que ellos pueden, que son capaces, que estamos seguros de que lo conseguirán. Porque, papás y mamás, todos actuamos según las expectativas que tengan de nosotros. Y esas expectativas, tanto si son positivas como negativas, se van a hacer realidad. ¿Conocéis la famosa frase de Henry Ford? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y así es. Mis queridos papás y mamás, la mayoría de los fracasos escolares de hoy se dan en alumnos no solo con una perfecta capacidad intelectual para lograr el éxito escolar, sino entre alumnos con una capacidad superior a la media. Está comprobado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque detrás de estos fracasos escolares está la falta de motivación, de estímulos y una baja autoestima del niño. Así que, por favor, papás y mamás, ayudar a vuestro hijo animándole a aprender cosas nuevas. Haz saber a tu hijo que confías en él, que sabes que es muy inteligente y que podrá conseguir todo lo que se proponga en la vida. Y cuando llegue algún fracaso, algún suspenso, no juzguéis recriminándole. Decirle que los fracasos nos enseñan a mejorar. Y si esta vez no lo han conseguido, que sigan adelante, porque estoy seguro que la próxima vez sí lo conseguirán. La confianza en ellos, en su capacidad, es el mejor estímulo para que un chico desee aprender y pueda superar cualquier obstáculo en su vida. Cree en tu hijo y él actuará y trabajará para corroborar tus expectativas. Siempre es así, papás y mamás. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y no dudéis en contarme vuestro caso. Me encanta leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.